En este vídeo conoceremos a 7 cristianos que no irán al cielo. Quédate, sintonice y vea el video hasta el final para asegurarse de no cometer ninguno de estos errores. El primer cristiano que no irá al cielo, un cristiano que ama el dinero y las posesiones materiales. La propiedad. Los términos cristianismo y riqueza material están tan entrelazados hoy en día que son casi indistinguibles el uno del otro. No es sorprendente que así sea. Sabemos que Dios no quiere que nadie se arruine o sea infeliz. Pero debería saber que según la Biblia, cristianismo y riqueza no siempre han sido conceptos comunes e inseparables. De hecho, Jesús mismo hizo una declaración muy controvertida sobre la riqueza en Mateo 19, versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. También os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios». Hay varias interpretaciones de este pasaje. Lo cierto es que Jesús está advirtiendo lo terriblemente difícil que es tener riquezas y entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿hay algo malo en ser rico y ser cristiano? En realidad no hay nada malo en ello. Dios tiene riquezas incalculables y posee todos los tesoros. Él es dueño del oro y la plata y puede dárselo a quien Él quiera. Entonces, el gran problema radica en el amor al dinero. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a la riqueza, según Mateo 6, versículo 24. Pero entonces, ¿es posible ser cristiano y amar el dinero? ¿No dice la Biblia que amar el dinero es lo mismo que la idolatría? Por increíble que parezca, es posible ser cristiano y amar el dinero. Veamos lo que dice el apóstol. Esto se afirma en 1 de Timoteo en los versículos 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en la red, y en muchas codicias necias y dañosas, en las cuales se hunden los hombres en ruina y destrucción. Porque la raíz de todos los males es la codicia del dinero. Algunas personas que tienen hambre de dinero han apostatado de la fe y se han acarreado muchas tribulaciones. Este pasaje no solo afirma que el amor al dinero es el peor de todos los males, sino que también hace la sorprendente afirmación de que uno puede desviarse de la fe cristiana debido a la avaricia. El pasaje advierte claramente de la destrucción que puede producir el amor al dinero. La palabra destrucción no está muy de moda en las iglesias de hoy. A ninguno de nosotros nos gustaría oírla y mucho menos experimentarla. Pero desgraciadamente nadie es inmune a experimentarla si empieza a perseguir el dinero. Lo triste de todo esto es que el evangelio que se predica hoy es, en muchos casos, idolátrico. Los mismos líderes que se supone deben guiar a las ovejas por el camino de la verdad y la vida eterna lo están asumiendo ellos mismos. A través de malinterpretadas enseñanzas de prosperidad, malinterpretadas, diseñadas para sembrar la codicia y el amor por las cosas materiales en los creyentes. Usted se preguntará, ¿cómo debe tratar el dinero un verdadero cristiano? La respuesta es muy sencilla. Debemos ver el dinero como Cristo lo vio. Veamos solo 3 pasajes en los que Cristo expresa su voluntad a este respecto. Mateo 6, versículo 25. No te aflijas por tu alma, por lo que has de comer y lo que has de beber, ni por tu cuerpo, por lo que has de vestir. Lucas 16, versículo 13. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Evangelio de Mateo, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de los cielos, Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estas y muchas otras palabras de Jesús son meridianamente claras. El dinero y la prosperidad material nunca deben quitarnos el centro de nuestras vidas.
Lo que el Hijo de Dios debe buscar ante todo es agradar a su Padre mediante el amor y la justicia, sabiendo que el Padre nunca les dejará ni les abandonará. Un verdadero Hijo de Dios no se preocupa por adquirir riquezas. Sabe que Dios puede proveerla cuando a Él le plazca, de acuerdo con sus propósitos eternos y perfectos en Cristo Jesús. El segundo cristiano que no irá al cielo, el cristiano que no sabe cómo perdonar las ofensas de los demás. Este es probablemente el pecado más común entre los cristianos de hoy y el más grave, según la Biblia. Veamos lo que dice Jesús al respecto en el Evangelio de Mateo, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Notan lo insistente que es Jesús con esta afirmación? Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es la esencia del Evangelio. Un hombre que no se da cuenta de cuántos pecados le han sido perdonados, no puede perdonar a los que les ofenden. Cada día debemos aprender a perdonar a los que nos ofenden y nos hacen daño. Este es, sin duda, uno de los ejercicios más difíciles y dolorosos de la vida cristiana, pero es un ejercicio absolutamente esencial en la formación de nuestro carácter. Si nuestro Señor Jesucristo, aunque herido, golpeado, traspasado, acusado injustamente y despojado públicamente, pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo con quienes nos ofenden cada día de unas formas mucho menos severas? Una cosa es cierta: si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdonará nuestros pecados. Perdonará nuestros pecados. Y si Dios no nos perdona nuestros pecados, no entraremos en el cielo. El tercer cristiano que no irá al cielo, el cristiano que está más preocupado por complacer al mundo que complacer a Dios. Veamos lo que Santiago dice sobre esto, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por eso, quien quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Este pasaje, por supuesto, no significa que no podamos tener amistades en el mundo, o que no podamos compartir a veces con los incrédulos o con los que no comparten nuestra fe. Jesús fue amigo de muchos pecadores e incluso fue condenado por comer y beber con pecadores. ¿Qué este pasaje habla de amar los valores mundanos más que los valores cristianos y de tratar de complacer al sistema mundano más que querer agradar a Dios? Lo extraordinario de este pasaje es la frase hacerse enemigo de Dios. La epístola de Santiago estaba dirigida a los creyentes de todo el mundo, y de nuevo la advertencia es que es posible ser cristiano y tratar de agradar al mundo más que a Dios mismo. Dios mismo. Hermanos en la fe y en Cristo, estemos seguros de que Dios no permitirá que ninguno de sus enemigos vaya al cielo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y ame valores como la mentira, la hipocresía y la deslealtad, lamentablemente se encontrará fuera del reino de los cielos. Pero esto puede plantear de nuevo la pregunta: ¿cómo debemos ver el mundo entonces? Niño de verdad, Dios ve este mundo como un lugar de transición, un lugar donde no somos más que caminantes y peregrinos. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, como deja claro el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. 3 versículos 20. Pero nuestra residencia está en los cielos, de donde también esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Por supuesto, no podemos evitar el contacto con la gente de este mundo. El Hijo de Dios no debe permitir que los valores mundanos, como la mentira, la superficialidad y la hipocresía para dar forma a su forma de pensar. Como nuestro amado apóstol Pablo ordenó en Romanos capítulo 12, versículo 2,
Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos tener cuidado. El mundo tratará de imponernos sus valores temporales cada día. Nosotros debemos purificar y renovar nuestras mentes mediante la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El cuarto cristiano que no entrará en el reino de los cielos, el cristiano que peca diariamente, voluntariamente y a sabiendas. Sabemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz y que no hay pecado, pasado, presente o futuro, que no esté cubierto por la preciosa sangre del Cordero. Pero, ¿qué ocurre si nuestras acciones niegan la sangre que nos ha redimido? Esta es una de las advertencias más serias de la Biblia, registrada en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 a 29. Veamos exactamente lo que dice. Si, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, no es necesario ningún sacrificio, porque no queda más que una temerosa expectación de juicio y un fuego abrasador dispuesto a devorar a todos los enemigos de Dios. Versículo 29. ¿Cuánto más severamente crees que alguien merece ser castigado? Castigado es el que pisoteó al Hijo de Dios, el que lo trató como impío, que santificó su sangre de la alianza y que ofendió al Espíritu de gracia. La advertencia es absolutamente clara y convincente. El hombre que, habiendo aprendido a Cristo y limpiado a sí mismo por su sangre preciosa, decide continuar su antigua forma de vida, confirma indirectamente con sus acciones que la sangre de Cristo, que los limpió de sus pecados, no tiene ningún valor. ¿Te das cuenta de la gravedad de esta cuestión? Pero lo realmente grave de este asunto es que el versículo 27 afirma claramente que no hay más sacrificio por sus pecados. Cristo murió una vez por todas para perdonar todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo no puede repetirse. Si una persona renuncia con sus acciones de ningún valor igual a la sangre preciosa de Cristo, ellos simplemente no irán al cielo. Entonces, ¿cómo debe ver el pecado un hijo de Dios? El pecado es algo que puede suceder en cualquier momento en nuestras vidas. Absolutamente nadie es inmune a pecar y ofender a nuestro Padre. Pero un verdadero hijo de Dios sabe reconocer inmediatamente cuando ha pecado. Llorará inmediatamente después de haber pecado. Pedirá perdón al Padre, y Él nos perdonará bondadosamente y nos limpiará de toda maldad, como dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, siendo fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si el pecado se convierte en una forma de vida para un cristiano, a menos que estén heridos o arrepentidos, su destino ciertamente no será el cielo. El quinto cristiano que no irá al cielo, el cristiano indiferente que confía más en sí mismo que en la salvación que Cristo les ofrece. La clara advertencia se encuentra en el Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras una cosa o la otra. Así que como eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Muchos podrían preguntarse qué significa exactamente ser tibio. Se refiere nada menos que al cristiano que ha comenzado a confiar más en sí mismo que en Cristo. Un cristiano que ha empezado a pensar que sus posesiones físicas son más valiosas que los tesoros y dones espirituales que Dios les ofrece. Considera el versículo 17. Tú dices, yo soy rico, he adquirido riquezas y no tengo. No tienes necesidad de nada, y no sabéis que sois miserables, desdichados, pobres, ciegos y desnudos. Este pasaje es una reprimenda directa a todos aquellos que confían en su dinero,
en sus posesiones, y creen que una vez que alcanzan un cierto nivel de prosperidad material en la tierra, no tienen nada más por lo que luchar día tras día. Cuidado, la vida cristiana no se trata de cuánto dinero tenemos en esta tierra, ni de cuánta riqueza material poseemos, sino de esforzarnos cada día por seguir a Cristo, adhiriéndonos a sus enseñanzas, renunciando a nuestro egoísmo y arrogancia. Pero de nuevo, hay una advertencia muy seria a estos tipos de cristianos. Te voy a escupir de mi boca. El pasaje claramente no necesita más explicaciones. El cristiano que es escupido de la boca de Dios de ninguna manera entrará en el cielo. El sexto cristiano que no entrará en el cielo. El cristiano que no ama a su prójimo y no muestra misericordia a los necesitados. El cristianismo y el amor al prójimo son inseparables. El hombre que afirma sinceramente seguir a Cristo es necesariamente un hombre que se sacrifica por el bienestar de los demás, igual que Cristo se sacrificó por nuestro bienestar. Es absolutamente contradictorio decir que somos hijos de Dios y odiar a nuestro prójimo. Pero dejemos que la propia Biblia aclare este maravillosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. El que dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A quien no ha visto. Versículo 21. Y tenemos de él este mandamiento: el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Examinémonos cuidadosamente, para que no seamos hallados faltos de amor y misericordia para con los pobres y necesitados. El versículo deja claro que cualquiera que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Ten la seguridad de que Dios no dejará entrar en el cielo a ningún mentiroso. Esto nos lleva justo al último punto para entender completamente este asunto. El séptimo cristiano que no entrará en el cielo, el cristiano que odia las leyes de Dios, no entrará en el cielo. Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que el Señor Jesucristo mismo dijo en su famoso Sermón de la Montaña. Veamos lo que Jesús mismo dice al respecto en Mateo 5, versículos 17 a 20. No penséis que he venido a quebrantar la ley ni a los profetas. No he venido a quebrantar sino a cumplir, porque de cierto os digo, a vosotros, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni un punto pasará de la ley, hasta que pasen todas las cosas. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a los demás, el que hace lo más pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia sobrepasa a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tres cosas están absolutamente claras en este versículo. Cristo no vino a abolir, romper o abolir la ley. La ley de Dios es absolutamente válida incluso hoy, y nuestra justicia debe superar la de los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora sabemos que Cristo es nuestra justicia y que Él cumplió la ley para justificarnos, como dice en 2 de Corintios 5, versículo 21. El que no conoció pecado, hizo por nosotros sacrificio por el pecado, para que en Él llegásemos a ser justicia de Dios. Sin embargo, esto no significa en modo alguno que debamos odiar la ley de Dios o despreciarla. Ley de Dios o despreciarla. Cristo mismo dijo que cualquiera que enseñe a desobedecer los mandamientos de Dios tendrá el poco llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que quiera ir en contra de las leyes divinas, haciendo cualquier cosa que la ley de Dios prohíbe, como la injusticia, la mentira y la inmoralidad, no entrará en el reino de los cielos. Desafortunadamente, muchos hoy en día enseñan que la ley de Dios es anticuada y una cosa del pasado.
Tenga mucho cuidado con este tipo de enseñanzas. Daweit. Consideremos la advertencia que el apóstol Pablo hace a todos los transgresores de la ley de Dios en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos son injustos? Corintios 6, 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni fornicarios, ni adúlteros, ni sodomitas, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los malversadores heredarán el reino de Dios. Este versículo dice que no debemos mentir, cometer adulterio, ser idólatras o robar. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo debe relacionarse entonces un cristiano con la ley de Dios? La ley de Dios es hermosa y completa. Aunque no fue creada para la salvación del hombre, su único propósito es mostrar al hombre lo que está bien y lo que está mal, proporcionando así un punto de referencia claro para lo que se debe y lo que no se debe hacer. Según el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, reaviva el alma. Los estatutos del Señor son fieles, enseñan a los sencillos. A continuación dicta cómo debemos comportarnos en esta tierra, con amor. La ley de Dios tiene que ver con el amor, como dice el propio apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley consiste en cumplir este único mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ten la seguridad de que quien no viva de acuerdo con la norma de amor y bondad establecida en la ley de Dios no verá el rostro de Dios, que es el Padre de todo amor y bondad. Estos, es decir, los cristianos, no entrarán en el reino de los cielos. Esto, por supuesto, no significa que estos son los únicos casos en la Biblia donde el peligro de caer lejos de la fe de Cristo. Hay muchas otras advertencias en la Biblia sobre este tema, pero esperamos que una cosa hoy en día está cada vez más claro. No es la oración de fe o la asistencia a la iglesia, ni siquiera dar nuestros diezmos y ofrendas lo que nos hace verdaderos cristianos. Aunque no negamos la importancia de estas cosas, recordemos de nuevo las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es, pues, la voluntad de nuestro Padre? Que nosotros que creamos en el Hijo unigénito de Dios y sigamos fielmente su ejemplo hasta el final. La verdadera fe nunca rechazará las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ordenó en el Evangelio de Mateo, versículo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y venga en pos de mí. Asimismo, tome su cruz y sígame. Un verdadero cristiano que ha creído en el Hijo de Dios caminará como Cristo caminó en esta tierra, sin amor al dinero, desinteresado, perdonando pecados, agradando al Padre más que al mundo, odiando el pecado y amando la justicia, amando a los pobres y ayudándolos, pero sobre todo poniendo su confianza plena en nuestro Padre. Solo así seremos llamados verdaderos seguidores de Jesús y no tendremos que el día en que se manifieste el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las gloriosas palabras registradas en 1 de Juan 2:6. Todo el que pretenda vivir en él debe hacer como Jesús. El punto principal del texto subraya la importancia de una vida cristiana genuina y auténtica, según las enseñanzas de Jesucristo. En un mundo en el que ser cristiano parece fácil y accesible, la verdadera fe se demuestra con hechos y con un corazón transformado. Jesús advirtió que no todos los que gritan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad del Padre. El texto identifica 7 tipos de cristianos que no entrarán en el cielo.
cada uno de los cuales representa un lapso significativo en la comprensión y la fe profesada. El énfasis está en la necesidad. 1. Amar a Dios más que a las riquezas y posesiones materiales. 2. Perdonar las ofensas de los demás. 3. Complacer a Dios más que al mundo. 4. Evitar el pecado deliberado. 5. Ser fervientes en la fe, confiando plenamente en la salvación ofrecida por Cristo. 6. Ama a tu prójimo y haz el bien. 7. Respeta y sigue las leyes de Dios. Esta reflexión nos lleva a una profunda introspección, preguntándonos si nuestras vidas están en línea con las enseñanzas de Cristo, o si solo nos llamamos cristianos. Es una llamada a la verdadera fe que se manifiesta en actos concretos de amor, perdón, justicia y humildad. Oración. Querido Padre Celestial, gracias por mostrarnos la verdad a través de tu palabra. Nos damos cuenta de que ser cristiano es algo más que palabras o acciones superficiales. Es una transformación completa del corazón y de la mente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una fe auténtica y sincera que te agrade en todos los aspectos de nuestra vida. Padre, perdónanos por todas las veces que hemos antepuesto la riqueza y las posesiones a ti. Enséñanos a confiar en ti en todas nuestras necesidades y a no amar al dinero más que a ti. Danos corazones generosos dispuestos a ayudar y compartir con los necesitados. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden como tú nos has perdonado. Que reflejemos el amor y la gracia que hemos recibido de ti y en nuestras relaciones con los demás. Señor, que nuestros corazones deseen agradarte a ti más que al mundo. Fortalécenos para resistir la tentación de conformarnos a los valores mundanos y vivir según tus normas de justicia y santidad. Padre, no permitas que sigamos pecando intencionadamente, que el Espíritu Santo nos convenza de nuestros pecados y nos lleve a un arrepentimiento sincero. Ayuda a vivir santamente, honrando el sacrificio de Cristo en nuestras acciones cotidianas. Señor, líbranos de la tibieza espiritual. Que seamos fervientes en el amor y la fe, confiando plenamente en la salvación que Cristo nos ofrece. Que nuestros bienes materiales nunca sustituyan nuestra devoción a ti. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor. Que mostremos bondad y misericordia a todos los que nos rodean. Por último, Padre, danos corazones obedientes a tus leyes, que veamos tu ley como nos guíe para vivir en el amor y la justicia según tus mandamientos. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, creyendo que escuchas nuestras oraciones y nos permites vivir según tu voluntad. Amén. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes suscribiéndote, para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Comparte este video con tu familia y amigos. Dale un like y deja tu opinión en un comentario. Esto ayuda a que el video llegue a más gente. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.